Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pido a Dios que la paz y sus bendiciones siempre sean con ustedes. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde en Los Ángeles. Voy a empezar este programa o esta clase con la pura palabra de Dios, con la recitación del Sagrado Corán. Que escuchemos recitación de unas palabras del Sagrado Corán para empezar, y luego presentaré la enseñanza coránica sobre los derechos del ser humano. La sura que abre el libro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. الحمد لله رب العالمين. Las alabanzas a Alá, Señor de los mundos. الرحمن الرحيم. El misericordioso, el compasivo. مالك يوم الدين. Rey del día de la retribución. إياك نعبد وإياك نستعين. Solo a ti te adoramos. Solo en ti buscamos ayuda. اهدنا الصراط المستقيم. Guíanos por el camino recto. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados. Sura de la vaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام ميم. Alif, Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ese libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos de su Señor. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos que creen en el no visto, establecen la oración, el salat, y de la provisión que les hemos asignado, dan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Y esos que creen en la revelación que se hizo descender sobre ti, y en la que se hizo descender antes de ti, y de la otra vida, tienen certeza. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ellos son los que dan en una dirección de su Señor, y son los que tendrán éxito. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. A los que se niegan a creer, es igual que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alá
les ha sellado el corazón y el oído, y en los ojos tienen un velo. Tendrán un inmenso castigo. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hay hombres que dicen, creemos en Alá y en el último día, pero no son. Estamos escuchando la recitación del segundo capítulo del Sagrado Corán que se llama Al-Baqarah. En unos minutos vamos a empezar la clase. Voy a mencionar hoy los derechos del ser humano mencionados en el Sagrado Corán. Creyentes. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pretenden engañar a Alá y a los que creen, pero solo se engañan a sí mismos, sin darse cuenta. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. En sus corazones hay una enfermedad que Alá les acrecienta. Tendrán un doloroso castigo por lo que tacharon de mentira. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Cuando se les dice, no corrompáis las cosas en la tierra, responden, pero si solo las hacemos mejores. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ¿Acaso no son los corruptores, aunque no se den cuenta? وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Y cuando se les dice, creed como han creído los hombres, dicen, ¿es que vamos a creer como los necios? ¿No son ellos los necios sin saberlo? وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Cuando se encuentran con los que creen, les dicen, creemos. Pero cuando se quedan a solas con sus demonios, les dicen, la verdad es que estamos con vosotros y solo queremos burlarnos. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Alá se burlará de ellos y los dejará vagar errantes fuera de los límites. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esos son los que han cambiado la guía por el extravío. Su negocio no ha prosperado y no están guiados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. De nuevo vamos a aprender los derechos del ser humano mencionados en el Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Muy queridos hermanos y hermanas, acabo de leer 2 versículos del capítulo Bani Israel, que son 24 y 25. En estos versículos, Dios ha mencionado cómo debemos tratar y respetar a nuestros padres. Pero, como sabemos, la enseñanza coránica es muy equilibrada. Tiene límites. Por eso, Dios nos ha enseñado en este mismo versículo que respetar a los padres es necesario. Pero si los padres nos obligan a hacer algo mal, no debemos obedecer para cometer los errores y ir contra los mandamientos divinos. Esta enseñanza es muy profunda, muy completa, muy perfecta. Dios, quien nos ha creado y conocía nuestra naturaleza, mismo Dios nos ha enseñado teniendo en cuenta lo que podía suceder en el futuro, lo que la gente podía hacer. Entonces, para proteger a los creyentes de los riesgos posibles y futuros, Dios nos ha enseñado. Dios siempre nos ha advertido que vais a hacer esto, pero en este camino puede suceder algo mal, puede haber algunos obstáculos y vosotros debéis estar muy alertos, muy alertos. Pues voy a presentar la traducción de estos versículos de Surah al-Bani Israel, el capítulo Bani Israel, que es número 17 en el Sagrado Corán, los versículos 24 y 25. Dios dice: Tu Señor ha ordenado. Dios está hablando con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y dice: Tu Señor ha ordenado, no adoréis a nadie sino a Él. No adoréis a nadie sino a Él. Y mostrad bondad a vuestros padres. Si uno o los dos alcanzan la ancianidad contigo, no les digas nunca ninguna palabra que exprese disgusto, ni les reproches. Más bien dirígete a ellos con palabras amables, y haz descender sobre ellos el ala de la humildad y de la ternura. Di: Señor mío, ten misericordia de ellos, al igual que ellos me criaron en mi niñez. Hay 4 puntos que Dios ha mencionado en estos 2 versículos. Número 1. No debemos adorar a nadie fuera de Allah, fuera de Dios único. Y es lo mismo que está mencionado en el primer mandamiento mencionado en Éxodo. Número 2. Siempre debemos ser amables, simpáticos, obedientes con nuestros padres. Y cuando, sobre todo, llegan a la
edad muy avanzada, entonces debemos ser más cuidadosos, más alertos, porque este es el tiempo cuando el ser humano pierde su control. En la vida humana hay dos etapas cuando el ser humano no tiene paciencia: los niños y los ancianos. Cuando éramos niños, estos padres nuestros nos amaron, nos cuidaron, pasaron por alto nuestros errores, trataron de darnos lo que necesitábamos o lo que pedíamos, lo que nos gustaba. Y ahora es nuestro turno. Cuando ellos necesitan, pero no pueden trabajar, entonces debemos ser compasivos con nuestros padres. Cuando ellos no tienen control y a veces dicen palabras duras, debemos escuchar con todo amor y ternura, con todo respeto y obediencia. Por eso dice que si uno o los dos alcanzan la ancianidad contigo, no les digas nunca ninguna palabra que exprese disgusto ni les reproches. Es que cuando Dios revela a un profeta, Dios le está dando la enseñanza. Esta enseñanza no es para él solamente. La enseñanza es para los seguidores. Por ejemplo, si nos profundizamos en este mismo versículo, Dios está hablando con el profeta, pero el padre del profeta murió antes de su nacimiento, y cuando tenía 7, 8 años, su madre también falleció. Y profeta fue asignado profeta cuando tenía 40 años. Entonces no es la cuestión de sus propios padres, sino que estas enseñanzas son para nosotros, para los seguidores. Y también dice que y haz descender sobre ellos el ala de la humildad y de la ternura. Y al final, Dios nos enseña que solo respetar y cuidar o servir a los padres no es suficiente. En sus vidas o después de su fallecimiento, siempre debemos suplicar a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso Dios en estos versículos nos ha enseñado una oración, una súplica, que es la siguiente: Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Estos son los derechos de los padres. Qué bonita enseñanza es esta. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Siempre debéis decir, debéis suplicar: oh Señor nuestro, oh Señor mío, ten misericordia de ellos. Ellos quiere decir el padre y la madre. Kama rabbayani sagira, cuando me criaron, cuando yo era pequeño. Pues este es el versículo de Bani Israel que acabo de leer. Muy estimados hermanos y hermanas, voy a presentar 2 versículos más que Dios reveló en el capítulo Luqman, y son versículos 15 y 16. Dios dice: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dios dice, hemos dado recomendaciones al hombre sobre sus padres. Su madre lo lleva pena tras pena en su vientre, quiere decir, y tarda 2 años en destetarlo. Dame gracias a mí y a tus padres. Hacia mí es el retorno final. Mas si disputan contigo para que me asocies lo que desconoces, no les obedezcas. Que si los padres nos obligan a adorar a los ídolos o a cualquier persona, viva o muerta, o cualquier cosa, no debemos obedecerlos en este caso. Ese es el límite que en el inicio mencioné, que la enseñanza coránica es muy perfecta, muy profunda y muy equilibrada. Siempre tiene límites. Por ejemplo, el padre de profeta Abraham, algunos dicen que era su padre, algunos dicen que era su tío, Azar. Él mismo hacía y fabricaba los ídolos. Pero Dios eligió a Abraham como un profeta grandísimo. A su padre no le gustaba que Abraham adorara a alguien fuera de sus ídolos, sus dioses. Y cuando el profeta Abraham aconsejó a Azar, sea su padre o su tío, no le gustó. Y dijo, ¿acaso tú vas a adorar a alguien y vas a dejar a mis dioses? En este caso, el profeta Abraham no obedeció a Azar. Pues Dios dice, mas si disputan contigo para que me asocies lo que desconoces, no les obedezcas. Muéstrate amable con ellos en todos los asuntos mundanos, pero en los espirituales sigue el camino de quien vuelve a mí. Esta enseñanza que es para nosotros los creyentes. Dios dice, debemos seguir a quien vuelve hacia Dios. ¿Y quién puede ser más perfecto en volverse hacia Dios que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Entonces, se nos ha enseñado seguir a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si verdaderamente queremos volvernos completamente, plenamente a Dios. Quiere decir que si seguimos los pasos de nuestro queridísimo maestro Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, solo entonces podemos volvernos plenamente hacia Dios. ¿Por qué? En esta época y hasta siempre es el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Creemos en todos los profetas,
pero cada profeta tiene su tiempo. Este tiempo, hasta el último momento del mundo, es el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues es necesario seguirle completamente si queremos verdaderamente agradar a Allah Ta'ala. Nuestro querido Jalifa o jefe supremo de la comunidad musulmana Ahmadiyya, el quinto Jalifa de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, el Mesías prometido, dice: por supuesto, Allah Ta'ala ha dicho que no debéis cometer shirk. Shirk es hacer partícipes con Allah, asociar a alguien o a algo con Allah, tomar a alguien o algo por Dios, a la altura de Dios único. Esto se llama shirk. Y shirk es completamente prohibido en el Islam. Y como ya he mencionado, es el primer mandamiento de los 10 mandamientos mencionados en Éxodo. Por supuesto, Allah Ta'ala ha dicho que no debéis cometer shirk. Y si vuestros padres os ordenan a hacer partícipes con Allah, no debéis obedecerlos. Pero a pesar de esto, debéis dar sus derechos y nunca debéis olvidarlos. Si uno es musulmán, pero sus padres no son musulmanes, no puede olvidar su respeto, no puede olvidar cuidarlos. Los derechos de los padres todavía son importantes después de ser musulmán. Incluso después de ser musulmán, uno debe respetar más a los padres, porque el Islam le enseña respetar, cuidar, servir a los padres. Si alguien después de ser musulmán olvida a sus padres, no sirve al Islam, sino que difama al Islam, porque la gente va a pensar que no respeta a sus padres porque es musulmán. Mientras el caso es totalmente diferente. El Islam nos enseña a respetar, tengan la religión que tengan. Por la diferencia de la religión, uno no puede olvidar a sus padres, sino que debe tratar más bien, en una forma mejor que antes incluso. Dice, y esto ha enseñado nuestro queridísimo profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Déjenme presentar un hadith, un dicho del profeta Muhammad. Hazrat Abu Huraira, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narró: un hombre se acercó al mensajero de Allah y le dijo: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿quién tiene más derecho a ser tratado con la mejor compañía por mí? El profeta dijo: tu madre. El hombre dijo: ¿quién es el siguiente? El profeta dijo: tu madre. El hombre dijo además, ¿quién es el siguiente? El profeta dijo: tu madre. El hombre preguntó por cuarta vez: ¿quién sigue? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tu padre. Este es el estatus altísimo de la madre en el Islam, que 3 veces el profeta del Islam dijo tu madre y la cuarta vez dijo tu padre. Voy a presentar otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah radiyallahu ta'ala anhu narró: le pregunté al profeta, ¿qué acto es el más querido por Allah?
Él respondió, ofrecer las oraciones en sus primeros tiempos fijados establecidos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre respondía a las preguntas de sus compañeros o de otra gente según según su situación, según su condición. A veces, si una persona no era muy puntual en ofrecer las oraciones, le aconsejaba ofrecerlas. Si alguien no estaba muy puntual en pagar en la causa de Allah para ayudar a los necesitados, se lo aconsejaba. Si alguien no respetaba a sus padres, le aconsejaba respetarlos. Pues depende de la situación de cada uno. Pero si vamos a entender, vamos a profundizarnos en estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son muy claras, no son difíciles. Hazrat Abdullah preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué acto es el más querido por Allah? Él respondió, ofrecer las oraciones en sus primeros tiempos fijos establecidos. ¿Qué significa esto? Que en el Islam una oración no tiene una hora fija. Por ejemplo, hoy en día estamos ofreciendo la oración de la mañana a las 5:10. Pero esto no significa que si alguien despertó un poco tarde, ya no puede ofrecer la oración. No. Para cada oración hay un tiempo, desde esta hora hasta esta hora. En estos dos límites, en cualquier momento uno puede orar. Pero el profeta está diciendo, ofrecer las oraciones en sus primeros tiempos. Uno puede orar en cualquier momento durante estos dos límites, pero mejor es ofrecer en las primeras horas. Dice, le pregunté, ¿cuál es el siguiente en bondad? Él respondió, ser bueno y obediente con tus padres. Que primero es Dios, orar a Dios, pero luego, en cuanto a los derechos del ser humano, los padres son el número 1. Le pregunté de nuevo, ¿cuál es el próximo en bondad? Él respondió, participar en la yihad, lucha religiosa por la causa de Allah. Aquí veo muy necesario mencionar que la yihad no es matar uno a otro o matar a la gente de otras religiones. Combatir en una guerra contra los enemigos también es una forma, una parte de la yihad. Pero esto es cuando alguien nos ataque. Entonces tenemos derecho de defendernos, pero con muchas normas, con muchas condiciones. No es correcto que si alguien no nos está molestando, no nos ha atacado, solo le matemos porque no es de nuestra religión. Esto sería terrorismo, extremismo, y categóricamente está prohibido en el Sagrado Corán. Dios dice que si alguien mata a alguien injustamente, es como si hubiera matado a toda la humanidad.
Y si alguien salva una sola vida, es salvar toda la humanidad. Pues en el Islam, terrorismo no tiene cabida. ¿Qué religión sería esto si Dios nos hubiera enseñado el terrorismo? El terrorismo totalmente es un acto de crueldad, salvajismo y no islámico. Siempre debemos condenarlo. Él respondió: participar en la yihad o lucha religiosa. Entonces, ¿qué significa la yihad? La yihad significa esforzar y trabajar todo lo posible para el bien de la sociedad. Esto se llama la yihad. Aprender la palabra de Dios y enseñar a los demás. Seguir las palabras de Dios. Ayudar a los vecinos. Ayudar a los necesitados. Hacer algo para la sociedad, que sociedad progrese positivamente. Esto es la yihad. La yihad literalmente significa esforzar, trabajar duramente, pero para el bien de los demás, sin diferencia de la religión, raza, color, lengua, pueblo, país. Porque el Islam no es una religión de los musulmanes. El Islam es para todos. El Islam no es para los árabes, ni los asiáticos, ni los americanos, ni para los latinos. El Islam es para todo el mundo. Quien quiera seguirlo puede seguirlo. Abdullah agregó: solo pregunté eso, y si hubiera preguntado más, el profeta, que la paz de Dios siempre sea con él, me habría dicho más. Sahih al-Bukhari, Hadith 527. Un hombre se acercó al profeta para pedirle permiso para participar en la yihad. La yihad que acabo de mencionar, que a veces cuando los enemigos de los musulmanes atacaban a los musulmanes, entonces los musulmanes tenían derecho de defenderse. Hasta primeros 13 años, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no permitió a nadie ni defensa propia. Pero cuando emigraron desde la Meca y llegaron a la Medina, ni entonces los mecanos les dejaron vivir en paz en Medina. Entonces Dios reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ahora tienen todo derecho de defenderse. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó a los musulmanes y les informó que antes sí que Dios no me había permitido y no teníamos permiso por la defensa propia, pero ahora sí. Entonces los musulmanes desde aquel día tenían derecho de defenderse. Pues en un sitio había una batalla entre los musulmanes y los no musulmanes, y vino este hombre para pedir el permiso para participar en esta guerra. Pero miren qué bonito y qué profundo es la enseñanza de este profeta. Un hombre se acercó al profeta sallallahu alaihi wasallam para pedirle permiso para participar en la yihad. El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿están vivos tus padres? ¿Qué alto es el estatus de los padres en el Islam, en el Corán? ¿Están vivos tus padres? Él respondió afirmativamente. El profeta le dijo: entonces esfuérzate en servirles, que si tus padres están vivos, entonces no debes ir para participar en la guerra. Primera responsabilidad tuya es servir a tus padres. Hermanos y hermanas,
Casi 45 minutos han pasado y quería recordarles que solo voy a mencionar las enseñanzas coránicas 5 minutos más y luego tienen 10 minutos para preguntar, para formular las preguntas que tengan ustedes sobre el Corán, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o como vemos a otras religiones, cristianismo, judaísmo, hinduismo. Pueden formular cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier duda que tengan ustedes. Estoy aquí para servirles con todo gusto y con un corazón más abierto y grande. Pueden preguntar todo lo que quieren, porque esta es responsabilidad mía, servirles, ayudarles a entender la palabra de Dios, o si tienen algunas dudas, pues es nuestra responsabilidad aclararlos. Hadrat Asma bint Abu Bakr, la hija de el primer califa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narra: mi madre vino a mí durante la vida del mensajero de Allah. Mi madre vino a mí durante la vida del mensajero de Allah, porque tengan en cuenta que su madre no era musulmana. Pero miren qué bonita es esta enseñanza. Y ella era pagana, no era musulmana. Creía en los ídolos. Le dije al apóstol de Allah, el profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buscando su veredicto: mi madre ha venido a mí y desea recibir una recompensa de mí. Quiere decir, espera que la trate bien. ¿Mantendré buenas relaciones con ella? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, mantén una buena relación con ella. Que si la madre o el padre tiene otra religión, incluso entonces no podemos olvidar servirlos. Si no los respetamos porque no son musulmanes, no estamos obedeciendo a Allah, no estamos siguiendo sus mandamientos. Es necesario servir a los padres, incluso si son de otra religión. Voy a presentar unas palabras de nuestro queridísimo jefe supremo, que es el quinto sucesor del Mesías prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam. Él dice: hoy, quienes proclaman establecer derechos están alejando a los niños de los padres en nombre de los derechos. Es verdad. Los niños en general no respetan mucho a los padres. Y estas organizaciones, en vez de hacer algo que respeten a sus padres, les enseñan: si mamá ha dicho esto, llámenos a este número. Si el papá ha dicho algo que es duro, no le ha gustado, llámenos a este número y estamos aquí para ayudarlos. Entonces, en vez de enseñar el respeto a los padres, ¿qué están enseñando a los hijos? Confrontar a los padres. Y este es un gran problema. Llevan a estos niños, y cuando son pequeños y es tiempo de aprender, viven en otro ambiente, aprenden cosas malas,
incluso a veces caen en drogas, ya están drogadictos. Y cuando salen de este sitio, no van a la casa. ¿Por qué? Ya están acostumbrados de vivir en otro ambiente. No les gusta ninguna regla, ninguna disciplina. Entonces los padres pierden a sus hijos. Por eso el califa está diciendo que estas organizaciones que critiquen a las religiones, en vez de establecer una paz en las familias, están poniendo semillas de discordia y odio. Propios padres pierden a sus hijos. Dice, hoy quienes proclaman establecer derechos están alejando a los niños de los padres en nombre de los derechos. Incluso si los padres hacen algo para disciplinar a los niños, la institución de los derechos de niños viene de inmediato. Si el niño va a la escuela y dice algo, aunque sea una cosa pequeña, si los padres lo hacen, inmediatamente los padres son interrogados por estas instituciones y asociaciones. Ahora estas mismas personas han comenzado a hablar que en la sociedad los padres han empezado a hablar contra estos actos de estas asociaciones. Entre ellos han comenzado a protestar a través de los medios de comunicación que es estúpido que en vez de educar a nuestros niños, los están mal educando. Los están mal educando. El Mesías prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salatu wassalam, dice, y voy a terminar mis palabras con estas palabras benditas del Mesías prometido. Él dice en su libro El Arca de Noé, página 38, el que no respeta a sus padres, no les obedece en lo que no es contrario a las enseñanzas del Corán. El que no respeta a sus padres, ni les obedece en lo que no es contrario a las enseñanzas del Corán, y muestra negligencia a la hora de atenderles, no es de mi comunidad. Quiere decir, solo pueden desobedecer a los padres si es algo contra las enseñanzas del Sagrado Corán. Si no, siempre obedecer. Si no los obedecen, no son de mi comunidad. Es muy estricto. Dice, el que no respeta a sus padres, ni les obedece en lo que no es contrario a las enseñanzas del Corán. Si algo no es contrario a las enseñanzas coránicas y él no obedece incluso y muestra negligencia a la hora de atenderles, no es de mi comunidad. Pues hermanos y hermanas, he intentado presentar unas palabras del Mesías prometido, unas palabras del Sagrado Corán, unas palabras de nuestro profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nuestro califa, el quinto califa del Mesías prometido. El propósito de presentar estas enseñanzas es que podamos hacer un cambio positivo en nuestras vidas. Si en la vida pasada hemos sido negligentes en este respecto, todavía hay tiempo. Debemos prestar toda la atención a servirlos. Que Dios nos ayude. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarme aquí. Hermana María ha mandado 2 comentarios.
Muchísimas gracias, hermana María. También pido a todos mis oyentes que si pueden compartir este vídeo, esta enseñanza a sus grupos, con sus amigos, pues sería una ayuda, porque de esta manera el mensaje de Allah llega a mucha más gente. Hermana María dice: Alhamdulillah, Subhanallah, mi Señor, amén. Alhamdulillah significa la alabanza pertenece a Allah o glorificado sea Allah, en otras palabras. Subhanallah significa que Dios es purificado, Dios es santificado. Guíanos por el camino recto y ayúdanos a seguir a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a hacer lo que a ti te complace. Amén, amén, amén. También veo apropiado mencionar que la palabra sallallahu alaihi wa sallam significa que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad y sus verdaderos fieles y seguidores. Esta frase o esta oración solamente es para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Si hablamos de cualquier compañero del profeta Muhammad, siempre decimos radiyallahu ta'ala anhu, que Dios esté contento con él. Dios Altísimo esté contento con él. Y si alguien no es compañero del profeta, pero es algún teólogo, alguna persona virtuosa, entonces decimos rahimahullahu ta'ala o rahmatullah alayh, que la misericordia de Allah sea con él o Allah tenga misericordia de él. Y cuando hablamos de cualquier profeta de Dios, entonces decimos alayhi salam, la paz sea con él. Pues aquí hay diferentes oraciones para orar por esta gente alta y muy respetada por Allah Ta'ala. Hermano Salvador Espinal, bienvenido. Gracias a Dios. Pues si no tienen preguntas, entonces vamos a terminar esta palabra. Antes de ir, vamos a orar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Déjenme traducir estas palabras. Primero he recitado el primer capítulo del Sagrado Corán que se llama Sura Al-Fatiha, la apertura del libro. Significa: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos, el Clemente, el Misericordioso, dueño del día del juicio. A ti te adoramos y a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, hacia el camino de aquellos a quienes tú has derramado tus bendiciones, no hacia el camino de aquellos quienes se incurrieron en tu enojo y se extraviaron. Después de ese capítulo, Surah Al-Fatiha, he recitado una plegaria que en árabe se llama As-Salat al-Nabi. Y esto significa: oh Allah, derrama tu misericordia sobre Muhammad y sus fieles verdaderos como
las derramaste sobre el profeta Abraham y sus verdaderos fieles. En verdad, mm, perdón, he olvidado esta traducción. En verdad, mereces toda alabanza y majestad. Oh Allah, bendice a profeta Muhammad y sus verdaderos fieles, como has bendecido a profeta Abraham y a sus verdaderos fieles. En verdad, mereces toda alabanza y majestad. Amén. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta mañana, pues a la misma hora, a las 6 de la tarde de la hora de Los Ángeles, nos veremos de nuevo.